Importante información, amigos suscriptores. ¿Qué es lo que está pasando con los nuevos subsidios? ¿Para cuándo serán los nuevos pagos? Por acá toda la explicación con Winter ABC y el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Sí, hoy pues estoy aquí transmitiendo la información muy importante, esa entrevista que estuvo, en donde estuvo el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Es muy importante que la escuchemos porque como es el actual, el que está como dirigiendo los subsidios, las ayudas, aquí hay unos detalles de lo que va a pasar con los proyectos productivos, porque ustedes me han preguntado de las ayudas de renta ciudadana, de los pagos de devolución de IVA. Y quiero que por favor prestemos mucha atención, pero primero antes de decirles a todos ustedes que aquellos hogares que me han preguntado también, Winter, dale, tú puedes instalar Dale, entrar a la aplicación, a la Play Store o la App Store e instalarla. También pueden registrarse, ¿sí? Descargarla e instalarla totalmente gratis. Tiene el respaldo del grupo Aval en la Play Store, en la App Store, inclusive también se pueden registrar de menores de 12 a 17 años. ¿Sí? También lo pueden hacer ya con tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad. Es una billetera donde usted puede utilizar su dinero totalmente gratis, puede inclusive pagar facturas, puede transferir, mejor dicho. Los invito a que la visiten, a que la instalen, a que se registren. Y si ya la registró, pues me comenta, Winter, yo ya la descargué, yo la registré, yo ya la he utilizado, tiene corresponsales, retiros gratuitos con códigos en Punto Red, en Efecti, en los cajeros de la red Aval. Mejor dicho, ahí usted puede ingresar y hacer uso, inclusive hasta su micronegocio, puede también recibir pagos en Dale. Bueno, ahora sí, referente a la entrevista, quiero que por favor escuchemos lo que ha dicho respecto a los subsidios el director de Prosperidad Social, ¿sí? De una vez al grano. Quien asumió el reto de liderar la implementación de diversos programas sociales destinados a la reducción de la desigualdad social en el país y a brindar, por supuesto, el apoyo a las poblaciones más vulnerables. Conversaremos, por supuesto, con el hombre de las letras, pero también con el ciudadano que verá por la justicia social en Colombia, su visión de país y el objetivo de los subsidios en Colombia. Gustavo, gracias por estar con nosotros. No, al contrario a ti, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con tantos televidentes. Es importante escuchar lo que se vienen para los subsidios. ¿Sí? Compartamos, por favor, porque hay muy poquitos conectados, 1200. La idea es que se conecten más porque esto es súper importante. Van a hablar de todo, ¿no? Por supuesto. Oiga, ¿lo regañó hace poco el presidente? Sí. ¿Me pareció? Pues fue una anécdota, ¿no? Porque estamos en una gira de 8 ciudades y obviamente son jornadas muy largas, de 7, 8 horas. Y bueno, y precisamente, sí, nosotros somos un poco indisciplinados con Alexander, somos con los indisciplinados del curso, pero sentimos como que el profesor nos tiró la tiza, como que... ¿Qué estaban hablando? No, estamos hablando sobre lo que él estaba hablando, ni siquiera fue que estuviéramos distraídos, sino que estamos hablando de vigencia futura y él me estaba haciendo un comentario sobre lo que el presidente acababa de decir. Entonces nos llamó la atención el presidente, pero lo curioso es que ese mismo día se cayó en la Corte el Ministerio de la Igualdad. Y entonces llego a mirar los periódicos digitales, pues que miro siempre en el computador para mirar a profundidad la noticia del Ministerio de la Igualdad. Y en portada gigante, el regaño del presidente a Bolívar y a Alexander López. Y por allá chiquito, una noticia tan trascendental, tan importante, se cayó en la Corte el Ministerio de la Igualdad, una cosa así con letras que era más minúsculas, importante y que un el regaño, pues que parecía un chiste gigante, primera plana. Entonces yo digo, oiga, los medios están mal enfocados. Pero usted lo sigue leyendo. Claro, es que toca leerlo porque de todas maneras pues, uno no puede prescindir de eso. Pero sí me causó curiosidad que una noticia anecdótica, que no tiene ninguna trascendencia, ocupe primera página, o sea... Abriendo el periódico. Más de la mitad del... Bueno, a todos los que se conectan, muchísimas bendiciones. Hola Ali, hola Luzdari. Los que se están conectando apenas, estamos escuchando al director de Prosperidad Social hablar sobre los subsidios y lo que se viene para este 2024, lo que se va a transformar y a quiénes les van a mantener los subsidios y a quienes los van a apoyar pero en proyectos productivos. Escuchemos lo que esto es rapidito. De un periódico de esos que leí, y la noticia más importante del día, que era nada menos que el... ¿Qué opinión le merece realmente esa posibilidad de que se caiga el ministerio, de que, mejor dicho, que ni siquiera se ejecute el Ministerio de la Igualdad tan importante para el país? Una tristeza, de verdad, porque primero fue una promesa de campaña. Presidente en campaña,
Cuando una persona está en campaña hace promesas y la gente vota por esas promesas. Una de esas promesas era el Ministerio de la Igualdad y obviamente él llegó a cumplir esa promesa y se sacó en el Congreso, digamos, se aprobó en el Congreso el ministerio y uno entiende que puede haber, según la Corte hay algunos vicios de trámite, pero son subsanables, o sea, no tendrían que haber acabado con el ministerio y darle 2 años de plazo de vida al ministerio, sino simplemente subsanen esto o subsanen esto por acá, porque realmente este país sí necesita un Ministerio de la Igualdad, o sea, se cae de su peso. Pero por otro lado había también quienes decían que no había habido ejecución, que la ejecución no había llegado ni al 1%, es decir. Lo que pasa es que ejecutar en un ministerio que ya lleva 50 años es muy fácil, porque ya tienes 1.000, 2.000, en el caso de DPS, 2.000 funcionarios, entonces ya hay una dinámica, hay una inercia. Esta señora tenía que contratar la gente de cero, o sea, estamos diciendo que le entregamos una oficina desocupada, contrate la gente, mire, a mí me ha ido hasta 2 meses contratando a una persona, Sí. 1 mes y medio, o sea, contratar un equipo es muy largo, entonces nunca explican estas cosas. No es que ella sea ineficiente, no es que no quiera gastar la plata, es que hasta ahora está armando un equipo, hasta ahora está armando los viceministerios, está armando las gerencias, las direcciones, etcétera. Cuando ya tenga uno todo eso armado, pues empieza a ejecutar. Antes, ¿cómo? Imagínate, sí. ¿Cómo? Y la gente no sabe eso. Y por eso ese ministerio, que es nuevo, que en Colombia no se creaba un ministerio hace no sé cuántas décadas. Bueno, se creó el del deporte. No, se transformó. Ah, bueno, lo mismo que el de ciencias. Exacto, ya, pero ya con deportes venía con todos sus funcionarios, ejecutaba y hacía escenarios deportivos, etcétera. No, es que esto es de cero. Hacía muchos años, dicen que décadas, no se creaba un ministerio. Entonces no es que Francia sea ineficiente, sino simplemente que no tenía un equipo porque no tenía por qué tenerlo si acaba de nacer. Pierde el país, por supuesto, si no se lleva a cabo el Ministerio de la Igualdad, pero también desde la organización que usted lidera, pues tiene unas responsabilidades muy importantes también para procurar esa igualdad de la que tanto habla el gobierno del cambio. Digamos que el Ministerio de la Igualdad nace como una hermana, un hermano del DPS. De hecho, muchas funciones del DPS pasaron al Ministerio de la Igualdad. Por ejemplo, la Subdirección de Superación de la Pobreza, que tenemos nosotros allá todavía, que estamos a punto ya de extinguirla o de hacerle una reingeniería, digamos, a la entidad, se vino al Ministerio de la Igualdad. Pero hay programas que son transversales a las dos entidades, como por ejemplo el programa Hambre Cero, por citar uno, porque ambos tenemos la misión de calmar el hambre en los territorios donde más se necesita, en un país donde muchísima gente, solo en Bogotá 3 millones de personas no comen las 3 veces al día. No, realmente es que las cifras son increíbles. Es más, 7 millones de personas es la idea que salgan realmente de esta pobreza a través de los subsidios. Sin embargo, hay quienes creen, y no sé si usted sea de esa corriente, que a la gente también hay que darle son oportunidades. Sí. Por supuesto, el subsidio, lo que llamamos en Colombia comúnmente como el plante. Esto es para que usted comience. Pero realmente lo que necesitamos es que tengan proyectos de vida, pero ¿cómo hacer que la gente no se acostumbre al subsidio? ¿Por qué pasa? Bueno, esa fue la misión que me encomendó a mí el presidente Petro. Me dijo... Aquí van a hablar sobre los proyectos productivos, ¿sí? Lo que van a hacer. Algunos les mantienen los subsidios y a otros hogares, pero vamos a escuchar lo que él va a decir, ¿sí? Ya vamos sobre las opiniones, sobre los comentarios que ustedes están haciendo. Los subsidios son una concepción neoliberal. Y mira lo curioso. La derecha, que siempre nos critica porque queremos todo regalado, ahora que salía a decir que íbamos a hacer una transformación de las transferencias, o sea, de los subsidios, en proyectos productivos, empezó a criticar. Entonces uno dice, nosotros que deberíamos ser los más dados a entregar subsidios, ¿cierto? Porque somos el progresismo, estamos tratando de involucrar a la gente en proyectos productivos para que realmente supere su pobreza, ¿cierto? No su miseria. Y no dependa de los subsidios. Y ya empezaron a decir que cómo, qué tal. Porque los subsidios, digamos, no nacieron como una forma de la clase política de tener una compasión con una cantidad de compatriotas que lo necesitan, sino de una forma de obtener una rentabilidad electoral. Yo lo veo así. Entonces amarramos la gente, entonces les damos a estos tantos subsidios, a estos millones de acá y eso. No era que les naciera. A nosotros lo que nos nace es que la gente supere su pobreza y nosotros nos llamamos prosperidad social. Prosperidad es prosperar. Claro. Y obviamente con 80.000 pesos un viejo no prospera.
o con 160.000 pesos una familia no prospera. Simplemente compra unos huevos, un arroz y mitiga su hambre. Eso sí es verdad, ¿no? Eso lo he dicho yo, ¿no? Usted con 160.000 pesos, no, usted nunca va a salir de la pobreza. Usted lo tiene claro, yo lo tengo claro, ¿no? Eso ayuda a mitigar y son ejemplo, 200.000 mensuales, usted con eso no va a pagar arriendo, pagar recibo, pagar hacer mercado, no. Solamente mitiga ese momentico, ese espacio de tiempo, ese lapso de tiempo, mientras usted se gasta los recursos o los transforma también, porque hay algunos que inyectan a capital a su microemprendimiento. Pero eso está claro. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Cree usted que los hogares necesitan más subsidios o proyectos productivos? ¿Y dónde vienen? Vamos a seguir escuchando, que esto es muy, muy, muy importante porque ustedes me hacen preguntas. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Gracias por comentar. De pronto le alcanza para una leche, pero nunca va a prosperar. Es decir, prosperar es salir de la pobreza. Y nosotros sí queremos hacerle honor al nombre y que realmente las transferencias, que son una cantidad de dinero muy grande, casi 10 billones de pesos. Aquí viene algo que les había comentado a ustedes. Es una cantidad enorme de dinero que maneja Prosperidad Social, o sea, que tiene para todos estos subsidios. 10 billones de pesos. O sea, ¿cuánto se puede ayudar a los hogares en Colombia? Un montón de dinero, digamos. Ustedes saben que son 10 billones, ¿no? No son 10 millones, no, son 10 billones. Se vuelvan proyectos productivos y la gente los multiplique. O sea, no nos interesa. Hace poco, por ejemplo, vimos un testimonio de una persona en uno de estos pueblos donde hemos estado, creo que fue en Codazzi, donde el Banco Agrario le prestó $1 milloncito de pesos a una señora, 1 millón, y los volvió 4. Claro. ¿Cierto? Si yo le doy ese millón en 10 cuotas de 100.000 pesos, la señora pues los vuelve de bolsillo, claro. Y no, pero si yo le doy el millón completo, ¿cierto? Que es lo que queremos nosotros, decirle a una persona, mira, si tú estás recibiendo 3 millones de pesos en subsidios al año, yo quiero darte los 3 millones para que emprendas algo. Y si te juntas con 10, claro, son 30. Y si esa persona, por ejemplo, una madre cabeza de hogar recibe ahorita 500.000 pesos, o sea, son 6 millones al año. Si ella se junta con 10, tienen 60 millones. Entonces yo prefiero decirle a las 10 señoras, asóciense, tomen 60 millones de pesos y hagan un emprendimiento. Claro. Y seguramente van a multiplicar esa plata porque la señora es muy juiciosa. Claro. Aquí viene algo y es lo siguiente. ¿Estaría de acuerdo o qué opina usted de que tengan que reunirse 10 mamitas para formar un emprendimiento o que los emprendimientos sean apoyados por hogares? Un ejemplo, si a un hogar le van a dar 3 o 4 millones o 6 millones, sería mejor que no es necesario tener tantas asociaciones de 10, 20, 30 personas, sino que ese apoyo económico se lo dieran a emprendimientos por hogares y eso sería bueno. Un ejemplo. Yo he leído comentarios de ustedes donde me dice, Winter, no queremos cooperativa ni asociaciones, están muy bien los proyectos productivos, yo quiero salir adelante, yo quiero emprender, pero ¿por qué no me dan ese dinero, esos 5, 6 millones, 3 millones, 4 millones y me los dan en un proyecto productivo a mi hogar? Yo sé rebuscarme en esto, yo sé rebuscarme en aquello, pero se me va a dificultar si lo hacemos en asociaciones o cooperativas, porque si en esas 10 personas en el transcurrir de 3, 4 meses no se ponen de acuerdo, pasa algo, se destruye y se pierde una vez el emprendimiento, porque alguno va a opinar esto, alguno va a opinar aquello. Claro, nos falta más organización, pero bueno, ahí son diferentes opiniones, ¿cierto? Prosperidad Social lo que dice es que se unan en asociaciones, o sea, son 10 madres cabezas de hogar con 50, 60 millones, es el ejemplo que él da. O sea, si a cada una le dan 6 millones, no se le ven por hogar, sino sea por asociación. Ahí vienen muchas opiniones. ¿Será que sí dará realmente resultado o será mejor resultado por hogar? Ustedes son los que deben opinar eso. Si yo apoyo un emprendimiento, o sea, de mi parte, yo lo hago por hogar. O sea, yo pienso que por hogar todos tienen diferentes habilidades. Aunque a veces puede resultar que si se reúnen 10 personas, cada uno cumple su labor y forman una microempresa o una empresa, porque ya donde serían 10, 20 personas. Pero la idea es que estos proyectos productivos realmente no se caigan algún día y no terminen en nada, sino al contrario. Hay muchos pros y muchos contras.
¿Serán capaces 10 mamitas reunirse y sacar adelante un proyecto productivo? ¿O será más fácil que por hogar saquen un proyecto productivo? Ahí es donde viene. ¿Hay unión en 10 familias o hay unión en cada hogar que saque su mismo proyecto? Ahí es lo que está hablando él. Sigamos. Porque no es un gasto, sino termina siendo una inversión. Lo que pasa es que ellos también tienen unas necesidades primarias, Sí. ¿cierto? Porque con hambre nadie se asocia. Por eso se dice que estamos haciendo una transición. O sea, no los vamos a soltar, no les vamos a quitar, digamos, el sustento básico hasta que ya no veamos que ese emprendimiento dio resultado y les está generando unas ganancias. Aquí viene algo, un ejemplo. Se reunieron 10 mamitas, dieron un emprendimiento de 60 millones de pesos. Un ejemplo que es lo que está diciendo. Ejemplo que esas mamitas no tengan para comer, no tengan para pagar recibo, no tengan para pagar arriendo. ¿Será difícil mantenerlo? Claro, porque es que el hambre no espera. Ejemplo, quitan el subsidio, lo que él dice, ¿no? Ejemplo, quitan el subsidio. No dan más la transferencia porque ya le dieron un proyecto productivo. Pero si ese proyecto productivo empieza a dar frutos después de un año, ¿qué será de ese año mientras dé frutos? ¿Qué será de pago de arriendo? ¿Qué será la comida? ¿Qué será de los niños? ¿Qué será de...? El hambre no espera. Por ese lado, fracasa. Porque ¿quién va a esperar un año y los meses que pasó con los niños? Y la comida que no va a esperar. Si yo me voy a trabajar y no produce, ahí hay muchos factores. Claro está, si usted siembra una planta, la planta no da frutos de una vez, una semana. Hay que esperar unos meses. Entonces, yo he opinado que apoyen emprendimientos, pero que también no quiten las transferencias, mientras los hogares ya son autosostenibles. Y si hay plata, hay 10 billones de pesos, no hay cualquier pesito. Hagan emprendimientos por hogares o colectivos o den las dos opciones. Bueno, si usted no se pudo asociar con 10 mamitas y usted tiene su emprendimiento, vamos a apoyar ese emprendimiento, pero también le vamos a dar una pequeña transferencia para que sostenga mientras es productivo. Yo estoy hablando la realidad, yo no estoy hablando cosas aquí que no son, yo sí hablo con lo que veo, con lo que analizo, con lo que yo viví. Por eso es que tengo experiencia en esto y les hablo con veracidad. Seguimos. Eso se hace a través de una dirección que llamamos de acompañamiento que tenemos nosotros y vamos a estar muy encima de la gente mirando todo el proceso hasta que se vuelva autosostenible. Mire, hace también un par de semanas, ya que usted nombra a las madres cabeza de familia en Colombia, pues veíamos la noticia que usted prácticamente, no era una denuncia, era una información de estas 20.000 mujeres que aparentemente se inscribieron o dejaron a sus esposos, entre comillas, para poder acceder al subsidio. Más allá de lo macondiano que puede resultar eso, pues es entender que hay 20.000 mujeres que también tienen esas necesidades y que seguramente el perfil no les aplicaba para acceder al subsidio. Sí, las vamos a atender. Nosotros tenemos otra línea de subsidios, que es la devolución del IVA. En la Ley de Financiamiento de 2019, uno de esos artículos hace que un porcentaje del IVA se devuelva a las personas más de extrema pobreza. A esas personas las vamos a atender. ¿Qué pasó? Que nosotros tenemos un sistema de cruces en nuestros sistemas de focalización y descubrimos que de las 540 y tantas mil mujeres que se habían inscrito, 20.000 sí tenían esposo. Y el subsidio es para madres cabeza de hogar con hijos menores. Entonces, ¿qué ¿Hijos hicimos? menores de cuántos años? De 6 años. De 6 años. Entonces, lo que hicimos fue sencillamente, pues no aplican, porque, digamos, cuando hay 2 personas en la casa es más fácil que llegue el sustento. Y nosotros estamos llegándole a personas que están en la pobreza extrema, a mujeres que deben abandonar sus hijos para irse a conseguir el sustento, y nosotros queremos que no los abandonen, que estén con ellos, que los acompañen. Ustedes saben que muchas violaciones, muchos abusos en los menores suceden porque la madre los deja solos, o con un familiar. Hay un 70% de los abusos son hechos por los mismos familiares, etc. Entonces, queremos que la mamá acompañe mucho a sus hijos y por eso cambiamos los 160.000 que entregaban en gobiernos anteriores por 500.000. Lo que pasa es que ahora es a menos personas, porque antes cubríamos 1.400.000 personas, ahora estamos cubriendo 519.000, pero a las demás, es a las que estamos invitando a que se asocien y nos presenten sus proyectos productivos. Bueno, para que no se queden, contarle a la ciudadanía. Para que no se queden sin un ingreso. ¿Y qué tienen que hacer esas personas? No, mira, depende de la región. Por ejemplo, se puede haber una cooperativa de pescadores,
se reúnen unos pescadores, de artesanos o artesanas, de cultivadores, gente que tenga un emprendimiento agrario. Entonces pueden alquilar la tierra con esa plata, pueden sembrar semillas. Aquí es para aclarar esto. Ellos están opinando de la transición que van a hacer. A las madres con hijos menores, como no tienen cómo ir a trabajar, tienen que cuidar a sus hijos, le mantienen el pago. A los abuelitos también. Hablo de una transición a largo plazo, no una transición ahorita, que ya lo vayan a quitar, no, una transición a largo plazo. Pero, algo que sí les quiero decir, Prosperidad Social está diciendo es que va a ser por asociaciones. Solamente es que llevemos el mensaje a Prosperidad Social que también se haga por hogares, que también esto se haga por hogares, solamente que habiliten. Si no me asocié a alguien, soy pobreza extrema, tengo hijos mayores de 12, 10 años, 13 años, hijos menores, no me llega el 500.000 pesos de valoración del cuidado, entonces apóyeme en un emprendimiento a mi hogar y yo salgo adelante. Si no hay una asociación, o sea, que habiliten o por hogar o por asociación. Quien quiera unirse a un grupo de mamitas, lo haga. Y quien tenga la posibilidad de hacerlo por hogar, pues lo haga. Solamente hacérselo saber a Prosperidad Social. Digamos, para... Todo con nuestra asesoría y acompañamiento, pero hay cantidad de cosas que se pueden hacer, una panadería, una peluquería. 4 o 5 señoras se pueden asociar para poder montar una peluquería. Que lo único que puede sacar a la gente de la pobreza es el trabajo. Eso dice el capitalismo, el trabajo productivo. Y estamos en un país capitalista. ¿Y usted no es capitalista? Claro, nosotros somos capitalistas, totalmente. Una pausa y ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. Esta línea que es tan importante, ¿a quién va dirigida y cómo van en esas, digamos, en esos giros y en esas entregas de subsidios? Mira, tenemos, porque se va a superar esta semana precisamente, un impedimento jurídico y era poder contratar directamente con las juntas de acción comunal. Necesitamos reglamentar las APPs, que son alianzas público-privadas, público-populares, perdón, Okay. Público-populares. ¿Por qué? Porque en el pasado, y el pasado reciente, lo vimos con estos escándalos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, lo que tenía que hacer las entidades era contratar un contratista para que llevara las ollas comunitarias a las diferentes veredas y barrios pobres de Colombia. El presidente desde hace mucho rato ha dado la orden de que contratemos directamente con las juntas de acción comunal. Claro. No se había podido, pero el director de planeación, Alexander... Aquí quiero opinar algo, quiero que ustedes lo sepan. Presupuesto hay, dinero hay, plata hay, recursos hay. El problema es que hay corruptos, hay personas, políticos o empleados públicos a cargo de una cartera que se la roban. Y se pierden las platas. Y no se pierde 10 millones, 2 millones, 1 millón, 500.000 pesos. Se pierden miles de millones que van destinados a los hogares, ejemplo, en La Guajira, donde a veces donde falta el agua, o en veredas donde hay pobreza. Pero cuando la plata va a llegar allá, no llega nada. O sea, el presupuesto lo hay. La plata la hay. Lo que pasa es que se roban miles de millones. Buscan la manera, se ingenian la manera de robarse el dinero. Entonces en Colombia sí hay cómo. Falta es organización, falta es transparencia, falta es saber manejar los recursos. Eso es lo que pasa. Vemos por todos lados corrupción. Si a un niño en el PAE le deben dar una comida porque la facturan, por ejemplo, por 30.000 o 50.000 pesos, un ejemplo, realmente lo que le dan es algo que ni siquiera es ni el 10% de lo que realmente están cobrando, lo que están facturando. Y le dan por ahí una carne toda dura o algo todo podrido. Entonces plata sí hay, lo que pasa es lo que no hay es organización, transparencia. En cualquier ámbito, en cualquier departamento, dinero sí hay. Solamente disposición. Y de que los corruptos ya dejen de robarse el dinero. Cantidad de miles de millones. Miles, no cientos, sino miles. Continuemos porque yo sé que ya muchos quieren ir a hacer sus cositas y eso. López ya se comprometió que esta semana sale esa reglamentación y vamos a poder directamente contratar con las juntas de acción comunal. Así que apenas salga la reglamentación, hacemos una convocatoria, todas las juntas todas, sin qua non, obviamente tienen que ser de barrios claro, donde haya la necesidad, haya pobreza extrema,
se van a inscribir y nosotros vamos a llegar a asistirlos directamente. Eso va a ser una revolución muy rápida esta Mire, semana. hay quienes piensan, o sea, cuando hablamos de subsidios, de ayudas, hay mucha gente a favor y mucha también en contra. Incluso hay teorías de la renta básica que son muy importantes y no nos vamos a centrar aquí a hablar de ellas, pero que ayudan, por supuesto, a que exista esa movilización social que es tan importante, sacar a la gente de la pobreza extrema en países como el nuestro. Sin embargo, hay quienes dicen, ¿por qué dinero y no bonos? Bonos para que vayan y los intercambien, por ejemplo, en los supermercados y que realmente el dinero sea destinado a alimentar a esos niños de 0 a 6 años, por decirlo de alguna manera, cuya nutrición es tan importante. Digamos, hay planteamientos. En Brasil en alguna ocasión daban bonos, pero se decidió, nos decidimos por las transferencias porque aparte de la alimentación, las familias tienen otras necesidades también. Y uno confía en que si la gente por instinto está aguantando hambre, no se va a gastar la plata en otras cosas. Aparecerá un caso aislado o varios, que estamos hablando de cientos de miles de personas, en los que el papá o la mamá no gastaron la plata en lo que debían, pero nosotros tenemos una dirección de acompañamiento que es muy robusta, que está averiguando constantemente qué está pasando en las casas que están recibiendo los subsidios. Algunos estudiantes se habían quejado de que esos subsidios, esas ayudas, estaban llegando tarde y ellos estaban como desistiendo o tenían muchas dificultades para asistir a sus estudios. ¿Cómo va el tema de renta joven? Mira, a veces... por ejemplo, me sucedió cuando entré. Yo entré como a mediados de marzo, hace muy poco, y no encontramos un operador para dispersar esos recursos. Entonces, mientras hacemos la licitación o hacemos la convocatoria o podemos contratar a alguno de estos operadores, se atrasa el pago, pero digamos que los pagos están definidos. Sí. Si se atrasa, les va a llegar 2 meses después juntos. Ok. O sea, se acumula. Sí. No quiere decir que si no se pagó, ahora ya no le voy a pagar, no. Entonces, que estén tranquilos que si alguna vez nos retrasamos, porque, por ejemplo, en el caso de esta licitación, tocó declararla desierta porque no se presentó ningún banco. Consideraron que el precio que estábamos pagando tal vez era muy bajo. ¿Ni el Banco Agrario? El Banco Agrario sí se presentó, pero con una oferta más alta de la que nosotros estábamos ofreciendo. Y al final, digamos, en este caso, ya pudimos cuadrar con ellos y la próxima dispersión la va a hacer el Banco Agrario. Claro, porque tienen una billetera digital hoy en día muy chévere, que es la Bico. Ellos están, digamos, en un proceso de modernización muy interesante. Nosotros tenemos que contribuir a eso porque es un banco del Estado, obviamente. Y a veces por ejemplo, en esta última no pudimos con ellos porque estábamos muy encima. Ellos nos estaban pidiendo 60 días para organizar todo y no podíamos esperar que las madres esperaran 60 días. Claro. Entonces lo hicimos con una subasta pública y por una vez se entregó hace muy poquito a una empresa que se llama Surred. Incluso la Procuraduría también le había pedido al DPS que tuvieran como unos planes administrativos y operacionales para que no ocurrieran este tipo de contingencias. Sí, pero lo que pasa es que entre un cambio de director, en este caso estaba Laura Sarabia, y el cambio mío, siempre hay traumatismos, así uno no lo quiera. Primero porque yo tengo que llegar con mi equipo. Yo no puedo responder por una entidad con el equipo de otra persona. Entonces, mientras hago los cambios, lo que te digo, me he gastado mes y medio tratando de posicionar a mi gente, porque yo tengo que llegar con mi equipo, igual que ella llega con su equipo y Cielo recién que llegó con su equipo, porque es que estamos hablando de una entidad que maneja billones de pesos. Entonces, yo para responder por eso, yo tengo que llegar con mi equipo de confianza. No. Algo que les quería adicionar de lo que está hablando el director de Gustavo Bolívar, ese es el problema también. Aquí viene un problema, que es que hay una directora, a los meses, 6 meses, 8 meses, otra directora, pasan 6 meses, otro director, y esto muchas veces atrasa los pagos por las resoluciones, por las firmas, por la documentación, porque tengo que nombrar ahora al que, pues, lo que él acaba de decir, tengo que nombrar a alguien cercano a mí de confianza para que pues haga la gestión bien, mejor dicho. Todo esto yo pensaba y pienso de que si se nombra desde el principio un director de prosperidad social, ese lo mantenga para no estar cambiando y retrasando todo. Y esa es la otra. Los programas sociales, para poder dar una dispersión, para poder seleccionar listados, para poder focalizar, eso es un montón de papeles para poder dar una ayuda. O sea, para poder dar una transferencia monetaria hay que, mejor dicho, firmar un montón de resoluciones, documentos, transferencias, o sea, en un marco legal. Hablo sobre un marco administrativo legal, eso se debe hacer.
Un día me lo dijeron allá. Yo fui hasta allá, hasta Bogotá, hasta Prosperidad Social. Entré allá, le decía que por qué tanto, y cuando veo que hay muchísima gente trabajando, abogados, especialistas, mejor dicho, hay de todo allá administrativos, donde para poder dar una transferencia a un listado deben validar un montón de fuentes de datos y esto demora. Que para que una entidad pague un recurso deben esperar un proceso de licitación que son más de mes y medio, 2 meses. Entonces, todo esto es lo que demora los pagos y volver. Ejemplo, que Gustavo Bolívar, todo lo que se demoró para armar su equipo y que a final de año otra vez lo cambien. Un ejemplo. Otra vez hay que volver a esperar entonces otro nuevo director que vuelva y se acomode y vuelva y reciba, le empalme. Yo creo que esto debe cambiar. O sea, es mi opinión, que si se nombra un director y que está cumpliendo con su labor, él cumpla y siga con su labor todo el resto de meses para que no paren, para que no se frene nada. Escuchemos. Esa es mi opinión. Falta de organización, vuelvo y repito, falta de organización. Quiere decir que el equipo de la persona que se fue no sea de confianza, pero no los conozco, o sea, no son amigos míos, no les puedo exigir, o sea, es una cosa muy distinta. Entonces, esas transiciones son traumáticas, porque, digamos, entre la renuncia de una directora, en este caso Laura, y la posesión mía pueden pasar un mes o 20 días, entonces ella tiene que dejar una persona encargada. Y esa persona encargada pues a veces no toma decisiones porque dice, tengo que esperar que llegue el nuevo director. Entonces se pierde un tiempo ahí valioso. Entonces, para ir resumiendo, ya estamos con los giros a las madres cabeza de hogar, renta joven también chuleado. Y se está pagando también y programa a adulto mayor. Colombia Mayor. Colombia Mayor ya se está pagando. Y ¿cuánto reciben los adultos mayores? Hasta este momento 80.000 pesos, pero a partir de junio van a recibir 225.000 pesos, que es un anuncio que hizo el presidente Petro, que tiene muy contentos a los mayores de 80 años y que quisiéramos extender hacia abajo a todo el universo de adultos mayores, pero obviamente no hay la caja para hacer eso y se requeriría, por eso es tan importante las reformas del presidente Petro, se requeriría de la aprobación de la reforma pensional. Pero dicen que con la reforma pensional ese subsidio puede subir. Claro. ¿Por qué? Para que los adultos entiendan. Para nosotros hacer este pago a los mayores de 80 años, de triplicarles la transferencia, pues tenemos que gastar más o menos cerca de 500.000 millones de pesos, o sea, 475.000 millones de pesos. Para extenderla hasta a todo el universo de Colombia Mayor necesitamos otros 500.000 millones. Pero no son los de este año, porque de alguna manera uno los podría recoger, sino la sostenibilidad en el tiempo. Si estoy hablando de 10 años, estoy hablando de 5 billones. Entonces uno no puede tirar hoy una idea o un subsidio y decirles en diciembre, no, hasta aquí fue. Quitárselo, claro. Sí. Para que se mantenga en el tiempo, porque es importante la reforma pensional, porque la reforma pensional le va a liberar unos recursos al Estado. Me tocaría explicarte en 2 minutos, pero sí vale la pena. Hoy en Colpensiones cotizan las personas que ganan hasta un salario mínimo. Hasta uno. Con la reforma pensional cotizarían los que ganan 2 o 2,5. 2.3, sí. Sí. El gobierno quiere que sean 3 y ojalá sean 3. Entonces, ¿qué pasa? Ese dinero deja de ir al fondo privado, ¿cierto? Que es un dinero que se va a quedar en manos de un privado que lo invierte, compra bonos en otros países, saca la plata del país, más de la mitad de esa plata, que son 400 billones, la han sacado del país. Y esa plata va a esa Colpensiones. Al ir a Colpensiones, el gobierno ya no tiene que sacar de su plata para pagar pensiones, sino las paga de ahí. Y esta plata que está usando para pagar pensiones, la puede usar para pagarle al adulto mayor, para hacer obras sociales. No sé si lo expliqué bien, pero es más o menos lo que está pasando. Ando contra el gobierno si lo que queremos es darles a ellos un bienestar. Uno dice, están manipulados. Mire, es imposible que no lo estén. Otro tema que es muy importante es que realmente, las familias que reciben el dinero, estos subsidios es porque realmente lo necesitan. Pero yo le voy a poner un ejemplo del cual he sido testigo, y es que mucha gente no quiere salirse, por ejemplo, del Sisbén, no quiere salir de cabeza de hogar, dejan de recibir sus subsidios sabiendo que esas personas trabajan, pero no les da seguridad social. ¿Cómo generar la seguridad social? ¿Cómo generar la conciencia de que realmente es que yo no lo estoy necesitando, lo necesita otro, y en la medida en que yo lo recibo se lo estoy quitando a otro? Hay personas que van superando la pobreza extrema, por ejemplo, y pasan a pobreza normal y después pasan a un estado que se llama vulnerabilidad. Son 3 diferentes. Pero a veces no lo reconocen para no dejar de recibir el subsidio. Pero nosotros tenemos forma de saberlo. Lo que pasa es que se ha presentado corrupción. Esos son comentarios, no tengo las pruebas, pero cuando el comentario es generalizado, digamos, me lo dicen
tanto en la costa como en el valle, como en Boyacá, es porque algo pasa. Algo pasa. Y es que los encuestadores, que son personas que contratan las alcaldías, que son los que van a las casas y por medio de un formulario clasifican a esas personas, de repente están dejándose corromper, o corrompiendo a la gente más bien. Porque es la noticia concreta, digamos, la denuncia concreta que me han hecho es que esos tipos, si uno les da 100.000 pesos, lo ponen en el Sisbén A. Pero si yo no los tengo, entonces me ponen en Sisbén B o Sisbén C. Y el de Sisbén C, pues difícilmente recibe una transferencia. El de Sisbén. Bueno, eso sobre el Sisbén a mí sí me lo han contado. Me lo han contado que hay municipios donde han alterado la ficha del Sisbén. Si usted no tiene platica, puede que esté muy bien, tiene que pagar para bajar el puntaje. Es difícil a veces las situaciones que pasan en algunos municipios. Es difícil que alteren la base de datos del Sisbén para recibir, ¿cierto? Digamos. Así. Entonces, es la tristeza de este país, la cultura de la corrupción, cómo permea. Pero eso hay que cambiarlo, todo. Gustavo. Sí, pero ¿cómo? O sea, tú puedes mandar, son ejércitos de personas, no son 2 o 3. ¿Cómo hacer para que esas personas sean justas en la clasificación de la gente, no corrompan ni se dejen corromper? Eso tiene que ser un proceso muy largo, pues, un cambio de mentalidad de este país, que tiene que empezar prácticamente con la educación de los niños. Entonces, desafortunadamente tenemos que lidiar con... Pedagogía son los fraudes, ¿no? Hay mucha gente inescrupulosa que comienza a mandar mensajes de texto para hacer fechorías. ¿Se está viendo? Sí, pero nosotros hemos hecho muchas campañas y espero que quienes vean esto también lo sepan, para que solamente en las páginas oficiales de Prosperidad Social puedan observar las informaciones que les corresponden, o sea, las que necesitan leer. ¿Cómo los están engañando? Sí, aparecen, por ejemplo, una cadena de WhatsApp diciendo que si usted se quedó por fuera de las transferencias, llámenos por tanta plata, lo metemos en Sisbén A, etcétera, y la gente se va a convencer. Bueno, eso es una de las muchas modalidades de fraude. Y hay veces también nosotros, y esta quería contártela, también descubrimos que la gente, con unos cruces de datos que tenemos con otras entidades, por ejemplo la UIAF, no necesita el subsidio porque ha tenido ingresos mayores a los que se requieren en el año para recibir el subsidio. Entonces nosotros tenemos forma de identificarlos. Bueno. De hecho, incluso hay personas, la cifra es marginal, no es tan grande, pero con relación al universo de 2.8 millones de hogares que reciben subsidios, pero la UIAF nos alertó sobre 300 familias que tienen camioneta. ¿Sí? Entonces ya nos toca entrar a averiguar por qué tienen la camioneta, porque puede pasar que de repente un patrón, el dueño de una finca que tiene un trabajador que es muy pobre, le pida el favor de dejarse poner una camioneta a nombre de él para evadir impuestos o para alguna cosa, y la persona cae en la trampa y lo hace y pierde el subsidio. Bueno, es muy importante tener presente eso, que ustedes que nos están viendo y escuchando pues lo tengan supremamente claro. Solo se puede, digamos que acceder a este subsidio a través de ¿qué? ¿Le llega un mensaje de texto? Nosotros con la focalización, en los sistemas de focalización que tenemos, publicamos unas listas. La gente tiene que ir a Prosperidad Social a mirar si su nombre aparece ahí. Si de repente... En la página. Ella, por ejemplo, madre cabeza de hogar con hijos menores de 6 años y Sisbén A no aparece en la lista, entonces sí nos puede con un comunicado pedir que la incluyamos. Nosotros entramos a averiguar y la incluimos. Aquí dijo algo importante. Si usted está en pobreza extrema y no recibe nada, puede escribir a Prosperidad Social para que estudie por qué no recibe nada si está en pobreza extrema. Y el director acaba de decir que ahí estudian y revisan qué es lo que está pasando, por qué no recibe ningún beneficio. Ya para ir finalizando con este programa tan pedagógico, sobre todo para quienes necesitan y requieren el subsidio y para quienes no están de acuerdo puedan empezar a entender la dinámica de lo que significa pues el poder de recibir un dinero, ya sea para suplir una necesidad o empezar un proyecto de vida. ¿Cómo analiza usted este momento del país realmente, un país un poco fracturado socialmente, en donde lo que tenemos es que volver de nuevo a esa unidad nacional de la que nos hablaban hace año y medio? Pues mira, nosotros los que estamos en el gobierno vemos un país muy distinto al que retrata la prensa. He tenido la fortuna, digo yo, de visitar junto con el presidente de la República y todo el gabinete
más de 15 municipios en 2 meses. Es un hombre que no descansa, que está yendo a la Colombia profunda, que nos aprieta en los consejos de ministros para mirar cuál es el grado de compromiso que llevan todas las promesas que hicimos en esos municipios. Allá hacemos unos compromisos con la gente, el Ministerio de Agricultura, el de nosotros, el de, no sé, Minas, Sí. se compromete con las comunidades energéticas, el Ministerio de Aguas con los acueductos, todo. Él nos hace seguimiento estricto a todo lo que está pasando. Y lo que yo he entendido, lo que yo he encontrado acá, que me parece inaudito, es que cada ministerio cuando hace el balance de lo que está haciendo, yo digo, ¿y por qué el país no sabe esto? Ni yo lo sabía. Por ejemplo, Ministerio de Vivienda. Cuando apareció el tema de los carrotanques, pues obviamente todo digamos, esa nube de corrupción tapó lo que se estaba haciendo en La Guajira. Y le pregunto yo un día a la ministra de Vivienda, ¿cuántos pozos está haciendo? Me dice 517. Yo, ¿qué? En La Guajira sí, dice, ya en junio quedan 100 hechos. O sea, 100 pozos de agua, eso es una noticia gigante para la gente que tiene sed. Y lo mismo el ministro de Energía, ya tengo 37 comunidades energéticas, el ministro de Salud, no, ya llevamos 26 centros de salud en La Guajira. Pero entonces, ¿qué pasa? Que no lo comunicamos y que no hacemos una unión de todas digamos, las oficinas de comunicaciones de las entidades estatales para comunicar lo que hacen los otros. Entonces, por ejemplo, mi jefe de comunicación comunica lo que hago yo, no más. Ellos no están dedicados sino a qué hace el director para comunicar, pero nunca comunican que hay estos acueductos ni que hay estos centros de salud. Entonces, alguna propuesta que llevamos ya a la mesa y que la vamos a sacar adelante es, háganme el favor, cuando no tenga nada que decir de su jefe, miren qué está pasando en otros dependencias o ministerios, departamentos administrativos y publiquen eso. Hagamos vaca aquí entre todos y empecemos a comunicarle al país, porque yo siento que este gobierno está haciendo cosas maravillosas. Lo que pasa es que no las cuentan. Se fijan en los lunares, los agrandan y lo verdadero. Bueno, ya aquí termina la entrevista que le hacen al director de Gustavo Bolívar. Ustedes me están pidiendo que por qué no entrevistamos, por qué no Winter a veces entrevista al director. Ya lo he solicitado en varias ocasiones, de pronto no ha llegado el mensaje allá, o de pronto él está muy ocupado y de pronto atiende pues a otras que ya han pedido anteriormente las entrevistas. Voy a volver a solicitar para hacerle preguntas puntuales, como que los proyectos productivos se apoyen por hogares, que si también hay asociaciones que también den la posibilidad de que si un hogar tiene un proyecto productivo, que eso también lo conozco porque lo hago por aparte en emprendimientos, que también apoyen esos hogares por emprendimientos, que miren en barrios, en veredas, los hogares que necesitan, los hogares, ¿no? Que necesitan, y que si no se asocian de 10, 15 o 8 mamitas, que sí se pueden hacer por hogares, no por grupos, asociaciones o cooperativas, sino por hogares. Que si hay un capital de 5 millones por hogar, pues que también habiliten esa opción. Sería una buena pregunta para el director, que no solamente se piense en asociaciones, sino también por hogares, o sea, que hayan las dos. Donde se puede asociarse, súper bien. Donde pueda por hogar, súper bien. Solamente que este hogar planifique, que tenga pues la disposición y las ganas de salir adelante. Sería una buena pregunta. Hay muchas más para saber definitivamente cómo se podrán postular los hogares, las personas para estos proyectos productivos en prosperidad social, y también qué subsidios realmente continuarán y cómo se van a manejar todos estos dineros, porque es un capital muy grande. Estamos hablando de billones, y que no se pierda esa plata. Porque ustedes me lo dicen, si se asocian y hay un proyecto productivo de 60 millones de pesos, pero si no se llega a nada, se pierde ese dinero. O sea, si no se llega a como es, y también que se sostengan a los hogares mientras producen. Nunca un árbol que usted siembra, una semilla, va a dar frutos de una vez. Se demora, ¿cierto? Entonces, si no se le echa agüita, si no, hay que sostener. Les deseo lo mejor. Gracias por estar conectados. 1:49 p.m. Cualquier información, dato de listado, de devolución de IVA, de renta ciudadana, cualquier dato importante o PDF, se los estaré comunicando. El director, pues me pareció interesante e importante compartirle lo que se viene, porque como él ahora es el nuevo director, da un nuevo enfoque, ¿sí?, a los subsidios. Algunos los mantendrán, y los que me hacían la pregunta que si Colombia sin hambre se pagará, claro que sí. Lo que pasa es que la transición es a largo plazo, no es a corto plazo. O sea, se va a pagar Colombia sin hambre, a todos los del grupo A, el segundo pago, tercer pago. Yo creo que ya la transición así puntualmente empezará el año entrante. A algunos le mantendrán y a otros tendrán proyectos productivos, porque una mamita que tenga 3 niños, madre cuidadora, pues será difícil que pues, dejar a sus hijos solos y sea un proyecto productivo en asociación. Eso será difícil. Tendrán que mantenerle el paguito para que ella pueda medio sostenerse en su momento, ¿no? Porque recuerden,
Los subsidios no sacan de la pobreza, los subsidios lo que hacen es mitigar el impacto o las necesidades básicas en el momento. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Gracias por conectarse. Bendiciones.